Hola amigos, bienvenidos a Sin Filtros. Hoy vamos a conversar con una persona que ustedes conocen muy bien, se llama Napoleón Bravo, periodista de larga data en Venezuela, ha sido protagonista de una serie de eventos que muy probablemente nos va a conversar en nuestra entrevista de hoy. Antes de irnos con Napoleón, quiero invitarlos para que participen en nuestro super chat. Para nosotros es muy importante todos sus comentarios y recuerden que si les gusta nuestro programa, nos regalan un like. También quiero invitarlos a pasear por nuestra cuenta de patreon.com/Venezuela Política. Allí estaremos el día jueves con un seminario sobre crimen organizado y ciudadanía, para que sepan todos los elementos que son necesarios para enfrentar el mundo que estamos viviendo. Ahora sí vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado, Napoleón. Muchas gracias por estar con nosotros en Sin Filtros. Hola, mira qué dulcita habla ella. Quiero decir que a mí no me gusta dar declaraciones, pero en vista de las amenazas que creo que ella puede ser capaz de ejecutar, no me queda más remedio que aceptar esta entrevista, porque me encanta ella, me encanta como periodista, me encanta como persona y hasta como mujer también me gusta. Espero que tu marido no se ponga celoso, ¿no? Sí, espero que sí se ponga. Ajá. No, quería que conversáramos para que la gente que nos está viendo en estos momentos escuche y vea una perspectiva que yo quisiera que fuera más optimista que pesimista de lo que ha sido el periodismo en Venezuela. En Venezuela el periodismo ha pasado por épocas duras y por épocas florecientes. Tú fuiste un personaje de esa época floreciente y de una época dura, de el periodismo que no se calla, el periodismo que decide no callarse, ser un incómodo para el poder, incómodo para aquellos que desean ocultar información. Y creo que tú has pasado por todas esas etapas. Primero, entonces, empecemos por allí. ¿Cuáles los grandes cambios que tú crees que ha dado desde el siglo pasado hasta este siglo esa forma de hacer periodismo en Venezuela? Mira, yo no soy el más indicado para hablar de ese tipo de cosas por lo siguiente. Primero porque desde que yo empecé, muy joven, nunca he tenido eso que algunos otros periodistas, y no son pocos, decían, es que me quitaron tal cosa, es que me prohibieron tal cosa, es que me votaron porque no pienso como mi jefe. No. Yo he trabajado en las páginas culturales de El Nacional con Sofía Inver. No, ella estaba en El Nacional, no, en El Universal con Sofía Inver. En las de El Universal también una época con una columna sobre la historia de Venezuela narrada por su protagonista y la historia de la radio y la televisión. He trabajado en todos los canales de televisión y el único problema realmente que tuve con alguien fue con Alberto Federico Rabel. Cuando se estaba iniciando Televen, que me llamaron porque Alberto Federico Rabel, yo estoy haciendo este tipo de periodismo en televisión, de denuncia y ese tipo de cosas que hice durante un tiempo, por la insistencia de Alberto Federico Rabel. O sea que esta es la parte que le debo a Rabel, que es un hombre, realmente se ha comportado como una persona muy valiente y muy exitosa en eso, casi superando o superó a su padre. Y hay una medalla en el país que lleva el nombre del padre de Alberto Federico Rabel. Los otros eran defendiendo a algunos de los entrevistados. Pero de que yo haya dicho me voy de aquí, punto, por algo que yo tenía realmente razón y no por equivocaciones, fue con Rabel al principio y después me volvieron a llamar y no hubo ningún problema. Yo he trabajado con director de momento y le di el Premio Nacional de Periodismo, que hablaban de Armando de Armas como una persona muy dura y demás. Nunca he tenido ningún problema, tuve ningún problema. Nadie me dijo, no pongas a fulanito o pongas a fulanito. Eso sí, cada vez que me llamaban tanto para los programas de televisión como para la revista Momento, siempre le decía al dueño, mire, esta es su casa. A mí me gusta tratar a la gente
como yo quiero que me traten a mí. En mi casa no entra ningún enemigo. ¿Usted o su familia tiene algún enemigo para no invitarlo? Y todos me dicen que no, que obviamente era mentira, porque sobre todo cuanto más poder tiene dinero, más enemigos, muchos gratuitos y otros muy bien ganados se tienen. Por lo tanto, nunca nadie me dijo haz esto o haz lo otro. Eso yo nunca lo sentí, pero también la forma de trabajar era lo siguiente, sobre todo cuando en la etapa en que 24 horas era un programa de opinión política y no en lo que lo convertí después, donde en lugar de salir políticos todos los días, salían una vez a la semana, hasta que Chávez volvió a intensificar todo y entonces empezamos a tener un programa casi todos los días que tenía que ver con política, eso sobre todo criticándolo a él. Si, por ejemplo, Maymor Petit era el titular principal de hoy, del Nacional, el Universal y Últimas Noticias, si coincidía algo de ella en la primera página de cada uno de ellos, ese era el tema del día siguiente. Porque he hecho los programas lo mejor que he podido hacerlo, con el mejor equipo que he podido formar, pero pensando no en mí ni en mi equipo, sino pensando en el público. Y como sabemos cómo piensa el público con una cosa que se llama rating. El rating es una medición. El rating es los programas que tienen más rating, sean buenos, malos o regulares, son los que tienen más rating, los que le gusta a la mayoría de la gente o a mayor cantidad de gente. Y eso era lo que yo hacía. Y los dueños de los medios, que son medios comerciales, lo que querían era tener rating para conseguir publicidad. Y se pueden hacer buenos programas con muchísimo rating. Pero siempre les decía, y se reían porque no me creían, no sé, decían, este es un pendejo, ¿no? ¿Cómo se le ocurre decirnos eso? Dice, mira, a mí no me gustan los programas políticos, ¿no? Yo lo que quiero ser como Amador Bendayán en Sábado Sensacional. Y tú no te imaginas la cara que me ponían. Pero desde muy pequeño a mí lo que me gusta es la música. De hecho, el programa que yo he tenido toda mi vida y que ahora en el exilio también tengo, es un programa que es un homenaje a dos discjockeys que cuando yo era muy joven fueron muy importantes en mi vida. Cuando tuve que vivir 3 años fuera de mi país y descubrí que tenía un país, unos colores, unos sabores y unos olores que eran míos, y yo de repente descubro, yo soy de ese país, yo quiero regresar a ese país que es Venezuela. Había un disjockey chileno que yo escuchaba religiosamente todas las tardes de regreso del colegio, llamado Raúl Matas. Y en Venezuela había un disjockey que yo escuchaba religiosamente todos los domingos, que se llamaba Eduardo Morel. Para ellos está dedicado ese programa que yo he hecho toda mi vida, que duraba 6 horas los domingos, ahora dura 3 horas los sábados, bueno, en una época duró 3 horas los sábados y 3 horas los domingos, y ahora yo lo subo por YouTube. Eso es lo que me gustaba, pero después del tercero o cuarto, ¿no? A quien yo le digo, dueño de una emisora, a quien yo le digo eso, es que me doy cuenta de la cara que me ponen, ¿no? Y es verdad, yo siempre he querido, yo fui feliz cuando Guillermito González se fue de Radio Caracas, y Radio Caracas todavía le quedaban artistas internacionales y nacionales contratados para 3 programas más. Entonces me dijeron, Napoleón, ¿puedes hacer esto? Y digo, pero claro, es que no es que puedo hacerlo, es que quiero hacerlo. Y entonces fui feliz haciendo esos 3 programas de Fantástico. Eso es lo que a mí me gusta. Pero te metiste también a hacer preguntas y entrevistas traviesas con los políticos de turno en Venezuela. Sí, eso también empezó con Ravel, porque yo tenía en Radio Capital con Adolfo Martínez Alcalá, teníamos un programa que se llamaba Dos Generaciones, y Ravel estaba encargado de todo lo que era radio y televisión del gobierno. Eso creo que era el primer gobierno de Carlos Andrés. Y entonces él empezó a presionar porque
empezábamos a hablar ya no solamente de música, sino de lo que estaba pasando. Empezó a llamar, ¿por qué? No sé cuánto. Y entonces decía, sí, este señor está haciendo eso. Yo no lo conocía personalmente. Está haciendo eso. Entonces conseguí el teléfono de su oficina y como es un empleado público, empecé a decirle, mira, este señor Ravel está diciendo esta cosa y esta cosa. Si ustedes ustedes no están de acuerdo con Ravel en esto que nos está haciendo, pues entonces llámenlo hasta el teléfono. Y entonces la gente lo llamaba al teléfono de su oficina, porque además conseguí el teléfono personalmente de él. Luego fuimos amigos y es Ravel quien quiere llevarme a la televisión haciendo programas de opinión. Y lo hiciste. En ese momento todavía era muy amplio, Ravel. Y lo hiciste y lo disfrutaste. No, yo le dije que con él no trabajaba. Eso era cuando él estuvo encargado de Venezolana de Televisión, que por cierto lo hizo muy bien como director de Venezolana de Televisión. Cuando él se va y con Guillermito, creo que con Gilberto, y no me acuerdo con quién más, hacen Televen, él me llama para ir a Televen. Pero ahí es la pelea como al mes. Y me pide que haga un programa toda la mañana de 3 horas. Y que me dio el premio Monseñor Pellín, por cierto, pero en la segunda etapa, que no duró sino un mes. Porque yo me fui. Como a los 3 meses me vuelven a llamar y me dan unas garantías y ese tipo de cosas. Y ya está. Pero jamás, nunca ninguno, ¿no? Y yo trabajé en el Canal 2, trabajé en el Canal 4 y ahí en Televen. Nunca ninguno me dijo hasta cosas. Al revés, en el caso de Televen, Edwin Acosta Rubio me daba muchas ideas para que a mí me gustaban para hacer programas. Las que me gustaban las hacíamos, las que no nos gustaban no lo hacíamos. Pero nunca me dijo, métete con fulanito, vete a fulanito. Y hay muchos periodistas que dicen que a ellos sí les ha pasado. Por eso digo que no soy el más indicado para hablar de eso. Ahora, en una época, yo fui gran amigo de Gloria Mirós. ¿Recuerdas a Gloria Mirós? Bueno, Gloria Mirós, que se dio a conocer como La Criada Malcriada, un programa de comedia en Radio Caracas, pero después fue ascendiendo, fue la mano derecha de Marcel Granier y luego la directora del Museo Audiovisual que hizo Radio Caracas Televisión. Y ella tuvo que ir por cuestión de algo con el gobierno, con el canal, a París. Y estábamos hablando, porque hablábamos mucho y conversábamos casi todos los días o semanas. Y me dijo, la libertad de expresión que hay en Venezuela frente a lo que yo vi en Francia es impresionante. Había una gran libertad de expresión. Que sí hubo problemas con los periodistas, que sí me cerraron 2 veces el canal, sí. El canal del programa, sí. De hecho, uno de los cierres yo lo esperaba, porque el invitado era el encargado, o sea, el presidente del grupo de radio y televisión del país, ¿ok? El privado, no del Estado. Y en ese momento yo estaba haciendo Dimensión, 2 generaciones, ya no en Radio Capital con Adolfo Martínez Alcalá, sino con otra persona importantísima en mi vida. En mi vida yo he tenido la suerte enorme de que me apoyaron, que me quisieron y que yo considero como padres y madres míos de verdad, gente tan extraordinaria como Adolfo Martínez Alcalá, como Cecilia Martínez, como Renio Tolina, como Bardazano en Venevisión, es decir, gente que de verdad me estaba defendiendo. Estaba haciendo con Cecilia y nos íbamos a ir a España a hacer un programa que se llamaba 300 millones y luego íbamos a Grecia a visitar unos amigos. Íbamos a ir mi esposa Ángela, Cecilia y yo. Y entonces teníamos que adelantar ese programa que duraba 1 hora y media, era en ese momento en Radio Aeropuerto, y empezamos a decir, bueno, teníamos que hacer programas que no podían ser de actualidad, pero que podían ser atractivos. Y uno de ellos que hicimos fueron los chistes de los venezolanos. Y este hombre presidente de radio y televisión, como se llamaba la Cámara de Radio y Televisión, o la Cámara de Radio, lo invitamos porque tenía fama
de ser muy buen contador de chistes. No me preguntes ahora el nombre, sé que también fue presidente de Aeropostal y era del partido Copey. Y entonces empezó a hacer unos chistes en contra de Piñerúa, ¿no? Piñerúa, que ya había tenido un problema conmigo porque en medio del programa, no me acuerdo qué le pregunté, Piñerúa, que era un hombre vertical realmente y honesto, pero tenía muy mal carácter, ¿no? Y no sé cuál fue la pregunta que él se levantó y se fue. Y entonces empezó a meterse con Piñerúa y yo dije, nada, Piñerúa va a creer que es a propósito, que me puse de acuerdo con él, no sé qué cuento, pero lo dejamos hablar porque al fin y al cabo, inclusive tenía un puesto muy superior al mío. Y terminó el programa y yo le digo, mira, a mí me parece que van a cerrar el programa por lo que tú dijiste. Creo que están de más ciertos chistes, ¿no? Donde llamas bruto a Piñerúa y demás. No es porque hables a favor o en contra de Piñerúa, sino que te estás metiendo con su inteligencia, te estás metiendo con parte de su familia. A mí no me parece, yo no estoy de acuerdo, ¿ok? ¿Por qué no hacemos otro programa? No, 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 eso tiene que salir. No, 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 no. Entonces yo fui a hablar con el hijo del dueño de la emisora. No, claro, está muy bueno que salga. Fui a hablar con el dueño de la emisora. Y mira, a mí me parece que esto no debe salir, pero yo no lo voy a cortar. Usted es el dueño de esta emisora, ¿ok? Decida usted. El día que sale el programa, ¿no? Todavía estábamos en Venezuela, por cierto, no sé por qué no nos habíamos ido todavía, y yo voy a la playa y le digo a Ángela, mi esposa, voy a la playa porque a mí me van a meter preso, ¿ok? Y voy a la playa. Ah, y Carlos Andrés, era cuando Carlos Andrés también, creo, sí, porque Carlos Andrés estaba de viaje y el presidente encargado era un hombre también que después nos hicimos amigos. Bueno, lo cierto es que cerraron el programa, el gobierno cerró el programa y yo voy a hablar con Diego Arria, si era Carlos Andrés, que era la máxima figura en ese momento que tenía que ver con radio y televisión. Y digo, mira, pero me parece exagerado que cierren un programa con 3 días y ya está. Y digo, no, es que aquí hay libertad de expresión, ¿no? Ese programa tiene que estar abierto. Yo revoco eso. Y sin conocernos, él hizo exactamente eso. O sea que no puedo decir que he sido víctima de ningún gobierno. He sido víctima, ni siquiera el de Nicolás Maduro. No. Ah, no, de Chávez sí. Yo estoy hablando de los gobiernos democráticos. No, 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 no. Estoy hablando ahí es donde vamos. Esa era la Venezuela que dejó de existir el siglo pasado. Sí. Pero entonces empezó otra Venezuela. Empezó otra Venezuela donde Chávez, que era el tipo más adulante, pero inteligentemente adulante, tú no lo sentías adulante, sino simpático y demás, que podía decir cualquier cosa con tal de quedar bien, como por ejemplo, como dijo y está grabado, que Fidel Castro era un dictador. Eso lo dijo Chávez cuando era candidato. Y además, él decía una cosa en un pueblo donde la información que estaba diciendo no salía a nivel nacional y era muy diferente a lo que decía a nivel nacional o en televisión, porque era candidato. Luego, y además un candidato que tenía cada vez más popularidad, porque cuando él sale de la cárcel, tenía un mínimo de seguidores, no significaba absolutamente nada. Él tuvo mucho éxito cuando dio el golpe, que no lo dio él, porque se escondió, como tú sabes, allá en el Museo Histórico, que ahora le llaman el 4F, ¿no? Que se escondió, que fue el único de todos los que estaban involucrados en ese golpe que no hizo nada, sino que se escondió. Y que cerró los walkie-talkies, que no habló ni siquiera con quien fue su compañera de conspiración todo ese tiempo, porque estaba muerto de miedo. Entonces, ¿a qué cuento viene eso? En esa época, cuando él era candidato, entonces era muy simpático, pero cuando salió de la cárcel, no tenía ya popularidad. No tenía. ¿Qué hizo él?
Él hizo lo que solamente dos han hecho en proporción y en fuerza. Él fue tocando de puerta en puerta, como hizo Rómulo Betancourt, que tampoco lo querían, sobre todo los jóvenes de AD cuando regresó del exilio. Tocó de puerta en puerta y se ganó a la gente. ¿Ok? Y entonces yo recuerdo, porque la que tenía el mayor número de apoyo era Irene Sáenz. Era la ganadora de las encuestas. Yo recuerdo cuando un mes antes de las elecciones, él le gana en las encuestas por primera vez a Irene Sáenz. Que yo se lo digo a Bardazano, Bardazano se lo dice a Cisneros, y Cisneros dijo, hay que conocer a este señor, porque Cisneros no lo conocía para nada a Chávez. Ni se metió en si hacíamos programas a favor o en contra, si nos burlábamos de Chávez o no nos burlábamos. ¿Ok? Y eso fue cuando lo conoce a Chávez. Luego, ¿qué pasó después? El primer año, sobre todo los primeros meses, nosotros ni hablábamos ni a favor ni en contra, sino hacíamos eso de cuál es el principal titular coincidente del Nacional, el Universal y Últimas Noticias. Pero ya antes de finalizar el primer año, cosa que siempre lo hacíamos con todo, siempre lo hice con todos los nuevos presidentes, que le dábamos unos meses a ver si empezaban a cumplir lo que habían ofrecido. Empezamos a meternos ya directamente con cosas muy concretas contra Chávez. Y una vez le comenté a Ángela, mi esposa, yo hubiera hecho, no me acuerdo cuál era el programa, en la época de Caldera o en la época de Lucinchi, sobre todo de Lucinchi, un programa como el que hice hoy, y cierran el programa. O sea, él hasta que no tuvo el poder, no empezó a meterse con los medios. Él fue tomando el poder poco a poco, un poco lo que tú dices de toda la izquierda, que planifican a largo plazo. O sea, el primer año había libertad de expresión. Eso finalizando el primer año empieza a cambiar hasta que en el caso mío fui el primer programa de televisión que ellos prohíben a través de José Vicente Rangel. ¿Ok? Pero cuando prohíben el programa, que no sé qué ministerio tenía en ese momento Rangel, llama desde Colombia Chávez y dice, yo no tengo nada que ver con el cierre del programa, ¿verdad? Como diciendo, eso no fui yo, eso fueron los otros. Pero cerraron el programa un tiempo. A mí me nombraron presidente de un canal de Venevisión que era de repetición que se veía aquí en Estados Unidos. Pero hicieron, cuando pasaron unos meses, una encuesta a nivel nacional y en la encuesta salía como el periodista de mayor credibilidad, Napoleón Bravo. Y no solamente entre los no chavistas, sino también entre los chavistas. Y entonces le preguntaron a José Vicente Rangel, a Chávez y a Luis Michelena si yo podía regresar. Chávez dijo que sí, Luis Michelena dijo que sí y José Vicente Rangel dijo que no. Entonces yo regresé, pero ya era una dictadura. Y entonces yo agarraba los temas. Bueno, Chávez dijo hoy que no, dijo hace un año que no iba a haber niños de la calle. Entonces el programa era, ese día salimos, los programas la mayoría eran en vivo, salíamos a la calle y cuando veíamos un niño, le decimos, mira, ¿qué haces tú en la calle? ¿Por qué tú estás en la calle a esta hora? El programa era de 6 a 9 casi siempre. Algunas veces duraron hasta las 12 cuando buscábamos dinero para gente necesitada. Entonces, bueno, es que no tengo con qué comer. Pero entonces tú eres un niño de la calle, o como las llamó Chávez. Digo, sí. Parábamos un taxi, le decíamos al taxi, le pagábamos, mira, tu placa es tal cosa, ¿cómo te llamas? Bueno, este niño mándalo para Miraflores, ¿no? Y mandaban montones de niños de Miraflores. O cuando se cumplió un año de cuando Chávez dijo que iba a transformar
La Carlota en un parque de diversiones como Disney y no sé qué cuento. Entonces, ese día llevamos a Carlota, se llamaba, ¿cómo se llama esa mujer? Que luego Antonio Ledesma la utilizó mucho en su partido, la utilizó mucho en una campaña porque ella amaba a Antonio Ledesma, o lo ama, no sé, y entonces trabajaba con Ledesma. Carlota, no me acuerdo, una negrita simpaticísima. Y entonces, con una hija, y entonces le conseguimos traje de baño, bolso de playa, toallas, ya se puso la toalla aquí, a la hija le puso la toalla y llegó hasta la Carlota, hasta la puerta de la Carlota. Y digo, y le dice, ¿dónde se compran los tickets? Le dice al soldado. Al soldado. Está en la puerta de la Carlota. Dice, ¿los tickets por qué, señor? En un aeropuerto. No, esto no es ningún aeropuerto. Yo sé que usted no me está dejando entrar y usted me va a decir por qué. Porque se lo voy a decir a mi presidente. Porque mi presidente dijo que antes de un año esto iba a ser un parque de diversiones y para comprar cosas para bañarse, para dar vueltas para los muchachos, no sé cuánto, y hoy se cumple un año. ¿Dónde están los tickets? O es que es gratis. E intentó entrar y todo el lío que se ha formado, ¿no? Porque inclusive, como el soldadito veía las cámaras de nosotros atrás y todas esas cosas, digo, perdone que aquí no hay ningún parque, señora, pero si usted puede entrar, si me dan permiso para que usted pueda entrar, ¿ok? O cuando Chávez anunció, es que Chávez, yo confieso que solamente vi un solo aló presidente, creo que se llamaba, una sola vez y después de mucho tiempo. A mí me tocó, te cuento, ver muchos, porque yo era reportera en Caracas y me tocaba verlos para poder escribir. Y creo que fue el peor dolor de mi vida calarme esos aló presidentes para después tratar de resumirlos. Era horrible, de verdad que era terrible. Pero a que no te pasó como a María Pavón, que tuvo que hacer el mismo trabajo que tú para el Universal y terminó en un psicólogo. Si yo hubiese seguido con ese trabajo, te lo juro que sí. Pero en cambio me pareció este señor que dice tantas, pero este señor yo no lo reconozco. Este señor es el mismo que yo conocí antes de las elecciones. Es más, él una vez me dice, no en cámara, me dice, y entonces, ¿por quién vas a votar? ¿Por Irene Sáenz o por mí? Yo, ¿cómo? No vale. Yo primero no voto por un militar, porque los militares tienen el poder de las armas y si además van a tener otro poder, son peligrosísimos. ¿Ok? Pero por ti, seguro que no voto. ¿Ok? O sea que el único que sabía que yo no votaba por él, ¿cómo se llama? Que iba a votar por él, por el hecho de ser militar, no por el hecho de ser golpista. Porque golpista también fue Betancourt, si es por eso. Y Betancourt venía del Partido Comunista de Costa Rica, sino por el hecho de que era militar. O sea, yo no creo que un militar, a menos que el país esté tan requete mal, que se necesite un hombre fuerte y una sola voz, ¿no? Entonces, el macho alfa, el caudillo fundamental, el cacique, ¿no? Qué mal está un país que lo necesita. Pero hay veces que lo necesitan. Los franceses después de la Segunda Guerra Mundial y los norteamericanos lo necesitaron y fueron muy buenos presidentes, Eisenhower y De Gaulle. ¿Tú crees que necesitamos una cabeza fuerte y que tenga una sola voz? No, a mí no me gustan una sola voz. A mí no me gustan las dictaduras de ningún tipo. Ahora, entiendo, ¿no?, que a veces, ¿no?, las circunstancias llevan a la sociedad a apoyar una dictadura. Pero yo no lo apoyo. Ha tocado, ¿no? En el caso de Chile fue un ejemplo de lo que se dijo, obviamente las violaciones de derechos humanos y todo lo que trae consigo una dictadura. Yo detesto a los dictadores. También detesto a los políticos populistas. Entonces, creo que me quedo sin nadie, ¿no? Pero es que pero entre un dictador y un político, entre dos malos, el menor es un político populista. Pero es que el populismo conduce a las dictaduras, llevan a las dictaduras.
Sí, hemos tenido experiencias en todos esos modelos, ¿no? En, cuando te tocó, tú te tuviste que ir al exilio Napoleón con Maduro o con Chávez. No con Chávez, porque el primer programa, primero que prohíben de la televisión, fue la primera vez que prohibieron 24 horas. Y esa segunda parte, el regreso de 24 horas, ya es Chávez quien en una manifestación en La Guaira amenaza a Gustavo Cisneros por ese programa que tiene en la mañana, que es un programa, no me acuerdo cómo lo calificó, y entonces ahí lo volvieron a suspender el programa. ¿Y tú no conociste a Nicolás Maduro? Ah, no, y después me tengo que ir, aunque yo me quedo en en Unión Radio, en un noticiero en la mañana, una especie de noticiero y magazine en la mañana, y después ya cuando empiezan a ametrallar la casa mía, justamente en la ventana del cuarto de mi hija, cuando ya llevaba 4 juicios que tenían abiertos. El primero, por cierto, por esta fiscal que ahora parece que es buena, porque ahora está con la oposición, era quien llevaba el caso, pero tenía 4 casos abiertos. Gracias a Arteaga no estaba preso en ese momento. Entonces decidí, y me ofrecen un programa en la mañana en un canal de Miami que iba a salir, pues entonces nos venimos de Margarita porque ya evidente. Y además de esos 4 juicios en Margarita, voy a dirigir 4 emisoras de allá de Margarita, de un mismo dueño, y José Vicente Rangel llama al dueño de las emisoras y le dice, mira, era la época en que estaban cerrando emisoras, y entonces la primera época donde cierran varias emisoras al mismo tiempo, y le dice, mira, tú tienes ahí un enemigo del gobierno. Aquí están cerrando emisoras. Yo hasta ahora te he protegido. Entonces ella decía, mira, me están ofreciendo un trabajo allá. No podemos salir aquí en Margarita porque nos seguía un carro siempre por todas partes, ¿no? Los chavistas cuando manifiestan se meten contigo y conmigo, le digo a Ángela, ay, vámonos de aquí. Vámonos porque me van a pagar en Miami y tenemos un trabajo porque inclusive evidentemente, si no puedo trabajar en estas emisoras como director, ni siquiera saliendo yo al aire, no vamos a conseguir trabajo. Y es cuando nos vimos. ¿Qué fue lo que tú le hiciste a José Vicente Rangel? ¿Por qué te tenía tanta tirria? Bueno, por el poder del programa, que no estabas dentro de sus intereses, pero sí se hizo varias cosas. Eran las denuncias, porque es que una cosa es que yo piense como tú, ¿ok? Y esté de acuerdo con lo que tú estás diciendo, porque te he traído varias veces al programa. En el caso de nosotros, porque somos amigos y yo te admiro. Pero si tú fueras noticia y yo estoy en un canal que no es mío, ¿ok? Entonces, y la política del canal es el rating, no ser de un lado o de otro, no estar en los que yo trabajé y en los momentos en que yo trabajé. No sé si en época de elecciones cambian, no lo sé. Entonces, no significa que yo piense como tú, ni siquiera que esté de acuerdo con lo que tú estás diciendo, sino que tú eres noticia. Tú eres rating y eres rating porque la mayoría de la gente que está escuchando a esa hora la radio o la televisión, según donde yo esté, inclusive 24 horas, fue creo que uno de los pocos programas, si no el único, que se transmitía durante un tiempo en vivo, en televisión y en radio, en una emisora de Unión Radio. Ok, eso no significa que yo esté de acuerdo contigo, pero mucha gente sí lo piensa. La gente sí lo piensa. Y yo ya en esa época, sí, empezamos a enfrentarnos nosotros, el grupo, yo, no el canal, yo, a Chávez. El canal evidentemente si lo dejaba es porque consideraba que estaba bien que se hiciera. Pero en líneas generales ya para esa época estaba empezando a hacer
lo que ahora hago. El mundo está muy complicado, la política está muy complicada, la lucha política es muy baja, ¿no? En unos países más que otros. Entonces yo tiendo a escuchar lo que tú estás haciendo hoy conmigo. Tú no me estás entrevistando, tú me estás escuchando. Te estoy escuchando. Y cuando yo hablo contigo en un programa, en los únicos momentos en que yo intervengo es cuando pienso que, sobre todo eso me pasa con profesionales no del periodismo, sino con profesionales de la ciencia, de la matemática, de algunos analistas, pero analistas que escriben, no que salen por radio y televisión, y que no han dado clase, y entonces le hablan con un lenguaje no pensando en todo el mundo, sino que se sientan cómodos hablando a otro compañero o a otro amigo en el lenguaje de ellos. Y yo siento que la mayoría, eso que dijo, esa frase que dijo o esa palabra que acaba de pronunciar, no lo vamos a entender todo el mundo. Y entonces es cuando te repregunto o que no queda clara la idea. Porque otra cosa que yo he notado, ahora que uno está más en contacto con la gente directamente, gracias a que pueden escribir a lo largo de los programas, he notado que tú puedes decir una cosa, tú puedes decir dos. 2 más 2 son 4. Y la gente, hay mucha gente que no está de acuerdo contigo y piensa que 2 más 2 son 5, ¿no? Y no escucha que tú dijiste 2 más 2 son 4. ¿Ok? Y entonces lo que escucha es que tú dijiste que cómo se te ocurre decir que 2 más 2 son 7. Y entonces empiezan a criticarte, que una idea que tú quieres vender tiene que ser el mismo lenguaje del publicista, directa, clara y repitiéndolo varias veces. Y lo sé porque mucha gente frente a alguno de los invitados dice, ¿cómo se le ocurre a fulanito de tal decir tal cosa? Digo, pero si dijo exactamente lo contrario, ¿por qué escribe eso? ¿Ok? Porque la gente primero quiere escuchar lo que piensan ellos. O sea, la mayoría de la gente que escribe ese tipo de cosas no nos está viendo para conocer una opinión diferente a lo que esa persona piensa, porque si no, no le interesa. En cambio, yo hago los programas para conocer los diferentes puntos de vista, esté yo de acuerdo o no con algunos o todos de ellos, pero yo también quiero saber qué es lo que pasa. Evidentemente, si yo quiero saber sobre el crimen organizado, tengo que hablar contigo. Yo no sé sobre el crimen organizado porque yo no estoy investigando nada. Yo estoy en mi casa con el coronavirus, enfrentado al coronavirus de alguien que pueda estar por aquí. Nadie en mi familia, por fortuna, lo tiene. Pero la gente no, la gente cree que uno tiene que presentar siempre a la misma gente de una sola tendencia. Es decir, que si yo estoy con Guaidó, tiene que ser programa a favor de Guaidó. Si yo estoy con María Corina, con los de María Corina. Si estoy con Antonio, Antonio y yo somos amigos, pero no eso significa que esté en el programa todo el tiempo. Lo he entrevistado creo que menos veces que a ti. ¿Me explico? ¿Y no se ha quejado? No, si lo que pasa es que Antonio, yo soy un karma para Antonio, porque yo soy Rosalía Romero, la hermana de Aldemaro Romero, que es otra de mis madres, y trabajó conmigo mucho tiempo, me dejó en herencia a su hija, que está pagando su karma, y a Antonio y a Mitzi. Entonces, ellos no se pueden pelear conmigo. Porque están pagando un karma. Sí, porque Rosalía Romero le jala de la pata en la noche. Una de las cosas que tú has logrado ponerlo, al menos desde el punto de vista práctico, es aprender a escuchar. Hemos conversado sobre esto en varias oportunidades. A la gente no le gusta escuchar. A la gente no le gusta leer. Hay cada vez una tendencia debido a las redes sociales, debido a los 280 caracteres, que la gente busca leer menos, escuchar menos
y reducir todo a prácticamente a minutos o a segundos. Eso es un gran cambio desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista de la comunicación como tal, de cómo expresar un mensaje. En la medida en que se ha venido reduciendo, el asunto se hace un poco más complejo, y aunado a todas las consecuencias que trae hacerlo en las condiciones en las que se plantea hoy en día. ¿Qué es lo que más te ha costado adaptarte? Tú has aprendido a escuchar, que es lo más difícil para mucha gente, pero comunicar en estos nuevos términos. Mira, no lo sé, porque ya antes, o sea, yo pertenezco a una generación y a una familia que le gustaba leer. Y según la edad que yo tenía, me gustaba unos u otros temas. Cuando era muy joven, ¿no? Me encantaba todo lo que eran la literatura francesa de la posguerra, porque eran disidentes, estaban cuestionando la sociedad y ese tipo de cosas, como hace la mayoría de los jóvenes, ¿no? Eso por un lado. Luego empecé a descubrir que algunos de los libros que me tocó leer ya no los leía por solamente estar de acuerdo con eso o estar descubriendo un mundo con esa novela, por ejemplo, sino que me empezaba a dar cuenta que la forma como escribía la persona, uno muy importante para disfrutar de cómo escribía y no solamente de la anécdota o de los cuentos, fue con 100 años de soledad, por ejemplo, que es alucinante, es impresionante. Entonces dije, bueno, y sobre todo con la poesía, a mí no me atraía mucho la poesía, sino lo que decían los poetas y ciertos poetas. Y yo dije, el día en que yo aprenda a disfrutar de lo que escriben, no del tema, sino de la forma de escribir, entonces, con el poder que me da la radio y la popularidad, y el poder de vivir en Venezuela, en la Venezuela de entonces, que era fundamental en América Latina y uno de los países más avanzados de toda América, yo voy a tratar de conseguir a Jorge Luis Borges. Porque Jorge Luis Borges, yo no disfrutaba de lo que decían sus poemas. Para mí era muy complicado en ese momento, yo era muy joven. Y cuando empecé a disfrutar a Jorge Luis Borges, logré tener una de las de las tres únicas entrevistas que yo hice a lo largo de mi vida y que me dijeron tantas cosas personales que yo decidí no pasarlas, no hacerlas públicas, porque era algo muy personal que ellos estaban viviendo en ese momento. Pero Jorge Luis Borges me había dejado, gracias a un amigo común argentino, lo había conseguido el director de la página cultural de Últimas Noticias, que era excelente esa página cultural de Últimas Noticias, 20 minutos de un día X. Bueno, con él, solo él y yo, no 20 minutos, 3 días. ¡Wow! ¡Qué experiencia! Y decía cosas tan hermosas y tan personales que yo no puedo sacar esto porque es su vida íntima, su vida privada de alguien que yo admiro. Y entonces se lo di junto con otras cosas importantes, por cierto, otras grabaciones de personas muy importantes, entre ellas Juan Domingo Perón, y ahora te explico cómo lo conseguí. No a Juan Domingo, sino eran como 20 y pico de horas de Perón contando su vida. Bueno, le voy a decir, Tomás Eloy Martínez, cuando tuvo que salir al exilio, él era admirador de Juan Domingo Perón y entonces él me dio esas cintas. ¿Ok? Entonces, ¿qué te iba a decir? Entonces, tanto eso como la historia contemporánea narrada por sus protagonistas, el único programa que en la historia de la televisión, por cierto, que fueron varios capítulos gracias a la Fundación Neumann y la Fundación Subillaga, que fueron quienes me lo financiaron, el único programa que cada capítulo lo presentó un
presidenta en ese momento era Luis Herrera y todos los anteriores expresidentes, excepto Raúl Leoni, porque había muerto. Recuerdo que Rómulo Betancourt me dice, mire, quiero decirle que a mí no me gusta salir por televisión. Yo soy un hombre de otro tipo, no de televisión. Pero me ganó por cansancio, porque lo llamaba casi todos los días, hasta que con ayuda de Hans Neumann, con ayuda de varios, entonces me dijo que sí, y luego fue diferente, evidentemente. Pérez Jiménez, la primera entrevista que da Pérez Jiménez después que sale de prisión de San Juan de los Morros, es a mí. Y eso que una persona le decía, no lo dejes, no le des la entrevista, no le des la entrevista, porque él es muy, ¿qué dijo? No dijo la palabra grosero, pero algo de eso. Entonces, gracias a Rosalía Romero, que fue muy amiga de Pérez Jiménez, que era de las pocas personas que cuando estuvo preso lo visitaban y le llevaba comida y demás, entonces nos atiende y nos había dado una mañana o una tarde. Entonces cuando yo entro, digo, mire, quiero decir una cosa. Yo no le voy a hacer las preguntas, ¿no?, que desearían los seguidores suyos, ¿no?, que se hicieran, porque entonces no sería periodista, sino sería publicista. Yo quiero hacer las preguntas que están en la calle. Y las preguntas que están en la calle, y no soy yo grosero, yo le voy a hacer las preguntas como se la haría a un expresidente, porque usted ha sido expresidente. ¿Ok? Si usted queda mal, es por la respuesta que usted va a dar. Porque yo creo que lo ideal y lo sensato es que lo que usted va a decir, sus seguidores lo van a aplaudir. Pero la mayoría no son enemigos suyos, pero tampoco están pensando, después de tantos años, ¿no?, en usted. Están pensando en su problema diario, el problema de cada día que tienen para conseguir lo que necesitan para vivir mejor. Entonces, a esa gente que usted va a convencer, no lo va a hacer gracias a mis preguntas, pero sobre todo a sus respuestas. Bueno, me dio 3 días. Esa sí salió. Pero, y las otras 2 que no salieron fueron la primera entrevista que yo le hago a Joan Manuel Serrat y la primera entrevista que yo le hago a Ángela Sago. ¿Y por qué esa no salió? Todo eso se lo di a Virginia Betancourt con otro montón de material, que era la que revivió la Biblioteca Nacional con un trabajo extraordinario como ella como mujer. Sí, ¿a quién te gustaría entrevistar en estos momentos de tanto conflicto, de tanta crisis en el mundo? Bueno, en Venezuela me gustaría entrevistar a Leopoldo López, que es el que creo yo, no, tiene mayor influencia sobre Guaidó. Y además, porque sé que él es muy inteligente, Leopoldo López. En el mundo, el único que no pude entrevistar, y mira que tratamos, fue a Augusto Pinochet. Y en este momento hay varios. En este momento, evidentemente a Trump, evidentemente al de China y al de Rusia, y a la Merkel. ¿Y a los ayatolas no? ¿A quién? A los ayatolas. No, yo no entrevisto a dictadores. Y si se te presenta la oportunidad de entrevistar a uno de estos individuos que forma parte del entorno de Maduro. No. Es más, yo no entrevisto, como ahora es mi canal, yo no entrevisto a ningún chavista. Ellos tienen la radio, la televisión y la prensa amarradas y secuestradas, que hablen por ahí. ¿Cuál fue la entrevista que peor sensación te causó cuando la hiciste? No recuerdo. A lo mejor no me gustó la entrevista o estaba en total desacuerdo con lo que decía la persona y además tenía que hablar mal, porque yo puedo estar en desacuerdo con mucha gente, pero no por eso voy a sentir que la entrevista es mala.
Y lo que se habla bien, bueno, ahí está, la gente que cree en esa cosa. Pero, bueno, evidentemente que la que no me gustó fue, pero te puedo decir la que me dio miedo. Pero evidentemente la que no me gustó fue la que te conté de los chistes entre ellos contra Piñerúa, porque sentía que iba a ir preso. Pero la que le hice a Fidel Castro, eso fue en diciembre de 1979, que él estaba cumpliendo 20 años en el poder. Entonces ese año se hicieron varios festejos en Cuba, entre ellos el Festival de las Juventudes. Y pasó por allí, entre otras personas, Carrillo, que es uno de los padres del eurocomunismo. Entonces, él quería decirle, y estaba ya Luis Herrera en el poder en el 79, ¿no? Y Castro, como siempre, desde un principio estaba buscando que, además de chuparle el dinero a los rusos, chupárselo a los venezolanos que por algo tenían petróleo. Digo, teníamos petróleo porque ya no sé si queda ni siquiera en el subsuelo, porque acabaron con todo, ¿no? Y que se cuide el nuevo gobierno, porque así como quemaron los pozos petroleros en Irak, ¿no? ¿Fue en Irak? Sí. Estos son capaces de hacer lo mismo. Entonces, si caen. Entonces, yo voy para allá. Y entonces, el eurocomunismo, una de las bases del eurocomunismo, o una de las afirmaciones, es que la dictadura del proletariado ya no se justifica cuando es el partido, es decir, el proletariado, que no hay nadie del proletariado en ese partido cuando tienen altos puestos, está ya en el poder y lo controla. Entonces, después de mí venía, por cierto, la gente de la ABC, porque Fidel Castro convocó a varios periodistas y varios medios para hacer un anuncio que me hizo a mí, porque fui el primero que entrevisté. Y él estaba buscando el dinero, acercarse a Venezuela. Entonces, la noticia fue que podía regresar la comunidad cubana. Entonces ya no eran gusanos, ya nadie hablaba de gusanos, todos eran, y todo el mundo tenía familia fuera de Cuba. Y te lo puedo decir yo, porque salió un pedacito de la entrevista, lo que él quería decir, lo de la comunidad cubana, que podía regresar en el exilio. Y entonces eso sí lo pusieron, pero la discusión no. Entonces yo le pregunto, mire, por aquí pasó Carrillo. Y uno de los postulados de Carrillo y sus amigos sobre el eurocomunismo es que la dictadura del proletariado no se justifica cuando el proletariado ya está en el poder y lo maneja. Usted está celebrando 20 años, ¿no?, de la revolución. ¿Hasta cuándo usted justifica su dictadura? Cuando yo digo eso, y lo estoy mirando, digo, hasta aquí llegué. ¿Viste un fusil pegado? Bueno, del susto que pasé, no me acuerdo qué fue lo que me respondió. Eso lo publicó la revista Semana, lo publicamos en Semana. Yo tengo ahí la revista, por cierto. Pero después de esa primera discusión, yo le digo, y por aquí también pasó, se hizo el Festival de las Juventudes. Y usted aplaudió a todo el mundo, de forma que los que estaban en el estadio también aplaudieron a todo el mundo, excepto a los yugoslavos. Como usted no aplaudió, nadie aplaudió. Usted me quiere decir por qué usted no aplaudió a los yugoslavos. Y sí recuerdo que él respondió, no entiendo la pregunta. Eso era para ganar tiempo. No sé. Yo sé que entonces yo le digo, ¿no será por el cartón que levantaron los yugoslavos con el cual desfilaron diciendo dejen a los africanos hacer su propia política? Es decir, que usted está mandando al pueblo cubano como carne de cañón a África porque por intermediación de los rusos, que a raíz de la división del mundo que hicieron los ganadores de la Segunda Guerra Mundial,
usted no podía intervenir, Rusia no podía intervenir en África y lo están haciendo a través de usted. ¿Y qué te contó? No me acuerdo. Está en la revista Semana. Pero yo estaba muerto de miedo. Te despertaste en la cárcel. Pero déjame decir, y después en una tercera, hubo otra tercera discusión. Entonces, el avión donde yo vine, donde yo fui a Cuba, ese avión salía 2 días después. Pero cuando yo llego del palacio ese, donde era el palacio de gobierno, al hotel, ya en ese momento, yo creo que esa transmisión era en vivo, porque cuando yo llego al palacio, al hotel, sé que abajo, cuando salgo del carro, se me acercan 2 personas y me hacen así. Más nada, no me dicen nada. ¿Ok? Entonces, cuando me despierto al día siguiente, primero los que yo llamo los fidelitos, es decir, los que te ponen a tu lado todo el tiempo, que además son los que te consiguen el pasaporte que te quitan al entrar, o no sé si todavía lo siguen haciendo, al llegar a Cuba. Ese señor no me estaba adulando, no me fue a buscar y sentarse conmigo a desayunar, sino que no lo veo, yo me siento a desayunar y cuando yo estoy viendo lo veo a él en el fondo del restaurante, que es cosa más rara. Entonces, como no me caía muy bien que digamos, entonces no me importó. Entonces voy a buscar un taxi y no hay taxis para mí. Entonces digo, pero no sé, bueno, debe ser que me dicen que no hay taxi. Me quedé 1 hora más y vuelvo a pedir un taxi y me dicen no hay taxi. Bueno, pero si yo todas las mañanas agarro un taxi aquí, ¿no? A todas las mañanas hay taxi, ya no hay taxi. Y se queda callado. Me acuerdo de todo esto clarito por el miedo que pasé el día anterior. Por fortuna, en la Embajada de Venezuela, en La Habana, la secretaria del embajador de Venezuela en Cuba había trabajado en la directiva de Venevisión en la primera vez que yo estuve en Venevisión. Yo estuve en Venevisión creo que 2 veces, mínimo 2 veces. Y entonces ella era la secretaria del embajador. Y entonces yo digo, mira, aquí yo no consigo taxi y la verdad que me están diciendo que el avión donde yo vine y que se va a ir en 2 días, que ese avión no existe, que ahí no hay ningún avión. ¿Ok? Entonces, no, faltaba un día, porque eso fue el día siguiente de la entrevista. Y el que supuestamente se va mañana, ¿no? Entonces me dice, ya te mando el automóvil del embajador y te vienes para acá y hablas con él. Bueno, cuando yo entro en la oficina del embajador de Venezuela en Cuba, el embajador me recibe diciendo, fuiste muy grosero con el comandante. Entonces yo le digo, pero usted está representando al comandante en nombre de Venezuela, pero no a mí, supongo yo. O sea que yo soy un enemigo del comandante y por lo tanto de Venezuela. Recuerdo que aunque era la época de Luis Piñerúa, a él alguien me dijo que era deco del grupo que era el gobierno de Luis Herrera. Alguien me dijo que él todavía había quedado del gobierno anterior y que él era piñeruista, cosa que me parecía absurdo porque si alguien era anticomunista era Piñerúa, ¿ok? Y digo, bueno, pues no sé, yo veo que usted no me representa, o sea que no tengo nada que hablar con usted, ¿no? Entonces me regresan al hotel y para fortuna mía yo recordé que el embajador de Cuba en Venezuela, Norberto Hernández, no sé si te acuerdas de él, estaba en esos días en La Habana y me dio su teléfono para cualquier cosa que necesitara. Entonces yo lo llamo y le digo, mira, Norberto, si yo fui importante para ustedes, que me escogieron junto con la ABC y no sé quién más para entrevistar a Fidel Castro, supongo que debo ser una molestia decir lo que me están haciendo. Porque en algún momento me van a tener que buscar de Venezuela. Pero ¿qué te pasa?
Bueno, que aquí desapareció el hotel, el Fidelito ya había hablado con él, no me va a dar el pasaporte, me dijo que él no manejaba eso, entonces, y que el avión que sale mañana no existe. Y en la Embajada de Venezuela, eso fue la secretaria, me dice que claro, que el avión sí existe. Entonces él me dice, estoy en interiores, lo que tardo en llegar. Miento, no era el día anterior, era el mismo día que salía el avión. Entonces, efectivamente, me llevó, me quiso pagar el hotel, no, a mí no tienes que pagarme nada, ¿no? Yo pago mi hotel. Entonces fuimos y sin exagerar, yo escuchaba en las oficinas cerradas la puerta, como 20 minutos de la discusión a gritos, a gritos. Y entonces él sale y me dijo, no, ya se arregló el problema. Es que el grupo Iraquere era un excelente grupo cubano que estaba muy de moda allí, que iba a actuar en Venezuela. El grupo Iraquere lleva exceso de equipaje, ¿no? Y por eso es que no había puesto. Ah, o sea que el equipaje va donde yo iba a ir sentado, ya entiendo. Pero no te preocupes, me voy, no te vas, nos vamos los dos, yo te acompaño. En esa época, estamos hablando del año 79, yo estoy hablando como mucho, se ve que me caes bien, porque soy muy parco en las entrevistas que no me gustan. Entonces me le dice, tenía que llenar de gasolina en Panamá, pero tú no podías bajar del avión. Entonces cuando aterriza en Panamá, me dice Norberto, vente, vamos a agarrar otro avión para llegar primero. Llegamos como 3 o 4 horas después. O sea que él todavía tenía miedo que en el avión me hicieran algo, que no era un avión cubano. Esa es mi experiencia de lo que me preguntas de la entrevista. No que menos me molestó, esa entrevista dio la vuelta al mundo, sino en la única que tuve realmente miedo de que me hicieran algo grave. Pero en Venezuela, con ningún gobierno. Ya ustedes escucharon a Napoleón Bravo. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Sin Filtros. No, y si quedaron hasta el final, están para psiquiatras, porque he hablado hasta por los codos que se acabó la batería, por eso que estoy en otro sitio. Bueno, ya vieron, porque él se tomaba 3 días para hablar con Borges, 3 días, pero Borges el poeta, no Borges el otro. Se tomaba 3 días para hablar con los dictadores y ahora ya lo ven en otra escena porque se le acabó la batería de tanto hablar, pero fíjense que él recarga rápido las baterías. Porque No, ya enchufé la computadora porque si no, no podía, quedaba muy mal contigo. Bueno, de verdad, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Sin Filtro, Napoleón. Gracias a ustedes y gracias a ti. Un abrazo y un beso. Okay. Un gran abrazo. Y bueno, quiero darle las gracias también a todos ustedes por habernos acompañado en nuestra emisión de Sin Filtros. Hemos disfrutado muchísimo esa entrevista con Napoleón Bravo, que ustedes lo conocen muy bien. Los invitamos a partir de este momento para que participen en nuestro seminario sobre crimen organizado y ciudadanía en nuestra cuenta de patreon.com/Venezuela Política. No se lo vayan a perder. Es necesario tener todas las herramientas para entender y enfrentar lo que viene. Así que los espero por allá y por ahora me despido y muchísimas gracias por los likes. Nos vemos en una próxima oportunidad.